¿Es posible? ¿No es posible? Esto tras las declaraciones, además, de su ex asesora, quien dice que sacó papeles de una oficina lacrada por órdenes de su entonces jefe, el fiscal de la Nación. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por estar acá en el programa. Igualmente. Una nueva denuncia constitucional. La verdad es que en el Perú a veces cuando a una persona la atacan tanto se convierte en víctima y podemos llegar a victimizar al señor Pedro Gonzalo Chávarri. Me parece que ya lo estamos agarrando como piñata, pero son noticias que nosotros tenemos que dar. ¿Le parece con sustento este nuevo intento de denuncia al ex fiscal de la Nación? Bueno, los fiscales tienen dos tipos de control, ¿no? Un control de tipo, como todos, un control de tipo jurídico que finalmente se materializa en una responsabilidad a través de un órgano de control que es hoy en día la Junta Nacional de Justicia, pero que lamentablemente todavía no está en funciones. Y otro es el control político, ¿no? Que ejerce el Congreso cuando esencialmente hay algún grado de contravención a normas de carácter constitucional o inclusive también para el procedimiento habilitante en lo que se refiere a hechos de carácter delictivo a través del antejuicio y del juicio político. Lo que ocurre es que, como acabas de decir, son muchas las denuncias contra Chávarri y esto al parecer puede verse o puede darse una suerte de sinsabor a persecución, ¿no? Y eso es lo que probablemente tenemos que evitar. Yo creo que cabe la posibilidad de plantear finalmente una denuncia. Es posible inclusive que el Congreso pueda sancionarlo por una infracción e inhabilitar al señor Chávarri en el ejercicio del cargo. Pero yo no sé si sea lo más adecuado políticamente hablando en este momento, ¿no? ¿Por qué? Se lo digo porque estamos hablando primero de una investigación que ya está en curso. La investigación no se va a detener. Entiendo de que el fiscal de el fiscal de anticorrupción ya ha tomado abocamiento al caso. Sí, claro, sí, ha citado ya. Ya los ha citado. Ya tiene una colaboradora. Todo esto está judicializado, o sea, hay un procedimiento de por medio. Segundo, porque ya no es un fiscal de la Nación. Como consecuencia de estos hechos que se suscitaron alrededor, los hierros, los errores e inclusive los presuntos delitos han sido como consecuencia precisamente de su cargo como fiscal de la Nación. Pero como diría Domingo Pérez, todavía es Supremo y tiene influencias. Todavía es Supremo, como inclusive no siendo Supremo va a tener influencia, pero el señor Pérez a veces peca de excesos. No, presumir que el señor Chávarri va a presionar a algún fiscal, pues es poner en tela de juicio a sus propios compañeros, ¿no? Yo creo que eso no se ha dado. Creo que podemos advertir inclusive que ni siquiera ha podido controlar las cámaras de seguridad estando en el cargo. Así que desde esa perspectiva yo no veo mayor incidencia en lo que puede significar la investigación. En todo caso hay que buscar que la investigación sea lo más transparente posible y haya cualquier interferencia de tipo política. El problema es que si el Congreso interviene, el Congreso politiza una investigación y creo que la investigación de algún modo tiene que ser lo más objetiva posible y más bien debe ir por las causas que hoy en día están yendo. Ahora, pero por la situación que usted bien marcaba al principio y el tema de la no existencia de la Junta Nacional de Justicia y todo esto, no hay otra, ¿no? El Congreso tiene que tallar ahí y la fiscal de la Nación también. Claro, lo que ocurre es que, como te decía, estos mecanismos de control, tanto disciplinario, jurídico como político, son mecanismos que suceden alternativamente o paralelamente a la investigación de tipo judicial. La investigación de tipo judicial es la investigación principal. En este caso, sí hay una investigación judicial. O sea, los fiscales han tomado conocimiento del caso, van a hacer las declaraciones, probablemente este señor Sandoval también va a tener que, creo que ya lo van a citar, etc. Sí, claro, o sea, maneras, ya hay un procedimiento en curso. Entonces, repito, la incidencia de la inhabilitación radica esencialmente en la actuación propiamente funcional del investigado, en este caso del magistrado, en este caso del fiscal Chávarri, pero repito, yo no veo mayor posibilidad de desenvolvimiento que pueda poner en tela de juicio ya su comportamiento, porque ya ha sido retirado del cargo de fiscal de la Nación. O sea, ya no está en el cargo fiscal. Hoy en día creo que está en una fiscalía de carácter civil, inclusive no tiene ningún grado de conexión ni de vínculo directo con algún tipo de fiscal del Ministerio Público, ¿no? Bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa. Lo que se pide ahora es celeridad también para ver este tipo de casos y cuando se van sumando uno tras otro se ha convertido en una
cola tremenda las acusaciones contra el ex fiscal de la Nación. Yo tengo una pregunta, doctor, además usted como abogado, la versión de su ex asesora ahora, muchos están diciendo, y esto se ve en el caso Lavallato también, muchos dicen, pero antes dijo que, ¿no es cierto? Porque la versión anterior era, no, eran mis cosas privadas y yo saqué mis calendarios, ¿no? Y saqué mis cositas ahí. Ahora dice, no, pues me mandó mi jefe, me mandó el fiscal de la Nación en una reunión en la que estábamos todos. Se supone que deberían poner como elemento probatorio las comunicaciones telefónicas a las que ella se refiere, ¿no es cierto? Todo esto debería estar ahí para verificar su versión. En efecto, ¿no? O sea, parte de un proceso de colaboración eficaz no solamente es la declaración, ¿no? Sino la corroboración de la declaración, porque la señora, fíjate que no es una subordinada más, no es una empleada más, era una asesora que además había sido ya congresista de la República, de algún modo tiene un liderazgo y un nivel profesional importante, por lo tanto someterse a un fiscal que ya estaba inclusive en un proceso de abandono del cargo realmente llama la atención, ¿no? Llama mucho la atención de su cambio de versión. No sé a qué se debe ser un tema de estrategia legal probablemente de su abogado, pero lo cierto es que tiene que haber una corroboración. Entonces esa corroboración tiene que estar conectado a algún grado de referencia directa, que probablemente sea a través de una conversación, una llamada telefónica, etcétera, o quizás la versión de testigos periféricos. Sí, porque ella ha dicho que había personas a su alrededor. Tendrá mucho que decir otros testigos para corroborar esa versión, o sea, que queda claro ese tema. No hay una sujeción, no hay una obediencia debida, la señora ni siquiera era empleada, no tenía ninguna relación directa de tipo laboral, o sea, no había ningún grado de conexión para que el fiscal pueda imponerse sobre ella. En todo caso, habrá sido un respaldo moral, un ánimo de querer apoyar al fiscal de la Nación, qué sé yo. Pero para que eso se concretice como un hecho conectado al fiscal, tiene que haber pues la corroboración de testigos periféricos o elementos complementarios que permitan arribar a la versión que han dado. Claro, además temas como el señalar que existió la intención de manipular las cámaras y lo grabado. Digamos que ahí hay todo armado y una intencionalidad que podría agravar la situación, ¿no? Claro, pero eso también tendría que haber alguna, por ejemplo, alguna cámara habría que ser notorio que alguien está manipulando, ¿no? O alguna versión de la policía, ¿no? Una sindicación directa, etcétera. Tiene que haber otros elementos que incluyan para que no sea solamente un rumor, ¿no? Porque hoy en día estamos ya sobre la base de rumores, sobre la base de versiones de diferentes perspectivas, y eso tiene que corroborarse, pues, porque de lo contrario, si solamente se inician procesos, se dictan detenciones preventivas, se imponen condenas sobre la base de dichos, eso es muy peligroso al final para el país, porque después de 4 o 5 años terminamos siendo condenados y tenemos que dar millonarias reparaciones porque se han efectuado persecuciones sin pruebas objetivas, ¿no? Eso también es muy peligroso. En lo inmediato puede ser muy efectista, pero a largo plazo es ya un peligro, ¿no? Fíjense lo que hemos visto con este señor, los abogados, los cercanos a Keiko, que definitivamente sobre ese dicho les imponieron una detención preventiva y hoy en día han tenido que ser revocada y están sueltos, ¿no? Varios casos, como el señor Vicente Silva Checa, ¿no? Que básicamente la ex asesora, la ex secretaria. Claro, o sea, es un tema delicado, ¿no? Y probablemente si es que salen absueltos pueden dar lugar a una responsabilidad civil de parte del Estado. Sí, sí, es cierto también. Muchas de las detenciones y de las restricciones que ordenó el juez Carguancho, ¿no es cierto?, a pedido de los fiscales, han sido revocadas en segunda instancia. Por ejemplo, impedimento de salida del país de la ex secretaria también ha sido revocado por la segunda sala. Yo creo que ahí tiene y algunas detenciones preventivas también. Y yo creo que tiene mucho que ver el gran error del fiscal. Porque el fiscal Chávarri no ha parado de cometer una serie de errores políticos y hoy en día ya errores que pueden dar lugar esencialmente a sanciones penales. No ha dado lugar pues a que esto todo se cometa y probablemente también frente al temor de los fiscales de haber sido tan implacables en estos procesos y haber cuestionado inclusive el hecho solamente de tener un documento que diga Fuerza Popular o que diga una carta dirigida para un congresista de Fuerza Popular, y eso ya lo han tomado como un acto de incriminación. Entonces, fíjate que uno hoy en día tiene temor. Si en mi oficina privada yo tengo una carta dirigida a Héctor Becerril, probablemente
probablemente hasta para el fiscal Pérez pueda ser un cómplice del señor Becerril. Y eso ha ocurrido con Vicente Silva Checa, porque encontraron en su casa en el allanamiento documentos dando una opinión jurídica sobre el tema de Keiko Fujimori. Ha ocurrido con el caso de Arsenio Ere Guardia, el estudio Guardia, que también ha sido allanado sobre documentos que esencialmente legales, y probablemente una oficina del fiscal, que un nexo de coordinación, uno va a encontrar siempre documentos dirigidos a congresistas. El fiscal de la Nación entró en temor de que esto pueda ser para el fiscal Pérez un hecho delictivo y ha cometido un tremendo error que, como te digo, es prácticamente un hecho delictivo del cual no va a poder salir. Lamentablemente las figuras penales son clarísimas, y acá si hay conexiones, si hay corroboraciones periféricas, definitivamente el fiscal Chávez está en serios problemas. Bueno, pero cuando tienes algo que esconder, es porque tienes techo de vidrio, por lo menos, ¿no es cierto? O sea, si buscas que sacar cajas, que buscas que sacar documentos, si te arriesgas sabiendo lo que puede suceder a introducir gente a una oficina lacrada, bueno, no es porque eres un santo, ¿no? No. Yo como te digo, creo que he cometido un error que es potencialmente un hecho delictivo. No debió hacerlo, definitivamente esto le va a caer una responsabilidad, pero yo creo que por el otro lado también hay que llamar un poco la reflexión al Ministerio Público para tener un poco más de solvencia en lo que significa un elemento probatorio, porque ya hemos visto, repito, cómo es que se ha practicado un allanamiento generando un desprestigio al estudio de guardia, o cómo es que se ha llevado a la cárcel a determinadas personas esencialmente por tener documentos normativos, recomendaciones, informes, análisis jurídicos, técnicos e inclusive hasta políticos del caso Fuerza Popular. Entonces, repito, yo por ejemplo en mi estudio tengo un archivo probablemente muy grande de documentación como consecuencia de haber brindado algunos grados de asesoría, y eso no me puede dar lugar a tener algún grado de incriminación con los otros gobiernos, ¿no? He hecho informes cuidado, felizmente para Fuerza Popular no, pero sí he hecho informes, por ejemplo, para el gobierno de Toledo, de Humala, etcétera, como abogado constitucionalista, pero eso no me compromete de algún modo, ¿no? Entonces, creo que había una cacería de brujas, y eso es lo que ha generado que finalmente se cometan este tipo de eventos, ¿no? Muy bien, doctor, le agradezco mucho su presencia en el programa. Va a ser bien difícil, si es que esto continúa por la ruta que está yendo, que el señor Pedro Gonzalo Chávez termine librándose de esto. Por ahí que van a tener que salir las llamadas, las comunicaciones que dice esta señorita ha existido, las llamadas, los testigos que dice ella han habido cuando le dieron la orden. Bueno, todo eso al final va a tener que salir a la luz, y eso no es verdad, y ahí sí las tiene bien verdes el fiscal de la Nación. Lo que hay que esperar en todo caso es celeridad, porque no se puede seguir en un sistema. Fíjate que al señor Ceballos lo han condenado después de 20 años de... Es increíble esa cosa. Eso es absurdo. Entonces nos hemos acostumbrado a dictar medidas preventivas, detenciones preliminares, a premios previos, y ciertamente las condenas nunca ocurren. Entonces lo que tenemos que buscar es que los juicios sean más rápidos y finalmente se llegue a la verdad, ¿no? O sea, yo creo que la toma de declaraciones tiene que ser rapidísima, y finalmente el fiscal tiene que acopiar todos los documentos para proceder a la acusación si ocurre el caso en este tema del fiscal Chávarri, ¿no? Doctor Gutiérrez, muchas gracias. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros.